¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo cordial para todos ustedes. A esta hora nos vamos al Líbano, a la ciudad de Beirut. Recordemos esa terrible explosión que sucedía el pasado martes sobre las 6 de la tarde y que de alguna manera devastaba prácticamente toda la ciudad, una gran parte de la ciudad. En estos momentos se habla de entre 5.000 personas heridas y según las estimaciones están alrededor de los 200 fallecidos, pero eso está por establecerse. Para hablar sobre este tema, nos vamos a ir ahora mismo a la ciudad de Beirut, precisamente. Allí tenemos a Gulnar Wakim. Ella es socióloga, trabaja con la Universidad del Líbano y además es consultora de estudios de género. Gulnar, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. Gracias a usted. Bueno, en este momento estamos a puertas de ya las 72 horas de haber sucedido este siniestro. ¿Cómo está la situación en este momento allí en el Líbano? La situación está malísima. La gente no está saliendo del choque. Estamos hablando de gente acostumbrada a vivir momentos muy difíciles. Los libaneses están, son conocidos en el mundo de poder construirse rápidamente, de poder sacar lecciones, de poder seguir viviendo. Pero esta explosión, nunca hemos visto algo similar. Y la gente no llega a construirse, no llega a seguir su vida como hacía antes. Estamos hablando de que aproximadamente, según las estimaciones que se han dado en las últimas horas, alrededor de 300.000 personas se han quedado sin hogar por culpa de esta explosión. Sí, todo el mundo está afectado, pobres, ricos, todo el mundo. Estamos hablando de barrios completamente destruidos, especialmente en la región de Marem Khayel, de Jumeizeh, de Ashrafiyeh, hasta el downtown, el centro de la ciudad, completamente destruidos. Nos llegan fotos de amigos, de familia que están mandando fotos de sus casas, cómo encontraron. Y lo que dice la gente es que estuvieron tuvieron mucha suerte de poder sobrevivir y de no haber estado en sus casas, o la gente que trabajó con la organización alemana y las oficinas le mandaron fotos. Cada persona siente que, si sigue viva, pero pudiera haber pasado a cualquier persona. Cada persona está viviendo este momento como si fuera ella que podía haber muerto en esta explosión. Además, todo el mundo está afectado porque es un país muy pequeño y la gente se conoce. Y cada uno está contando historias de cómo perdió a personas que estaban con la persona, o que pasó y vio a gente herida, a gente muerta enfrente. El momento es muy, muy difícil y no sé cómo la gente va a construirse otra vez. Precisamente mientras conversamos, se están viendo, nuestros televidentes están viendo las imágenes que usted nos hizo llegar esta semana, vídeos y fotografías de la situación. Me llamó muchísimo la atención personalmente esa foto de las afueras de uno de los hospitales donde se ve la sangre que está en la calle. Es impresionante. Sí, es muy, muy difícil de ver y, que de gente que estaba en el hospital, le cuentan que los médicos estaban llorando. Estamos hablando de médicos muy acostumbrados a tratar con situaciones muy difíciles. Mi generación es la generación de la guerra, que ha vivido diferentes momentos muy difíciles. No sé si hemos tenido una infancia, para no decir que no hemos tenido infancia como los otros. No sé, yo me acuerdo de la guerra, de la invasión israelí en Beirut en 1982. Me acuerdo de la guerra de los campos, me acuerdo de la guerra civil, de la guerra de la liberación en 1989. Me acuerdo de diferentes explosiones. La gente está diciendo, ¿por qué tenemos que vivir más momentos así? ¿Y para quién? ¿Y para quién especialmente, que estamos tratando aquí de una negligencia, de una irresponsabilidad total de haber dejado nitrato de amonio, estas cantidades enormes, 6 años? Pues la gente está completamente, está pensando que ¿por qué tenemos que vivir tragedias
tras tragedias en este país y cómo podemos hacer para tener una vida más o menos normal. Los libaneses tienen un nivel de educación alto, son muy trabajadores, están abiertos, es gente abierta, no entienden por qué tenemos que vivir momentos tan difíciles cada año o cada 2 o 3 años. Estamos en directo a esta hora con la ciudad de Beirut, en el Líbano, donde, como ustedes bien saben, sucedió esa terrible explosión el pasado martes sobre las 6 de la tarde, en la que prácticamente gran parte de la ciudad ha sido devastada. Y Gulnar, básicamente pudo haber sido muchísimo peor. Estamos hablando de una ciudad de aproximadamente 2 millones de habitantes. En las imágenes que estamos viendo se ve la devastación de la onda expansiva de la explosión. Se espera que el número de personas fallecidas y afectadas sea mucho mayor a las que tenemos a día de hoy, 72 horas después del incidente. Sí, además no estamos hablando de una parte vacía de la ciudad, estamos hablando del corazón de la ciudad. El puerto está justo al lado de muchos comercios, justo al lado de casas antiguas, de los museos también, justo al lado de muchas organizaciones internacionales. Está en un barrio muy bonito, Marem Khail. Todo el mundo quiere vivir en Marem Khail porque es un barrio muy simpático, es un barrio que tiene mucha alma y cada persona piensa que hubiera podido estar en este lugar y hubiera podido pasar en este momento tan difícil. Ayer, o sea, cada día voy porque intento ayudar, especialmente a limpiar, o sea, vidrios en todas partes, destrucciones en todas partes, y la gente, los dueños de esos lugares no llegan a absorber, a asimilar lo que ha pasado. Pues intentamos apoyarnos en este sentido y no se puede creer, o sea, he visto destrucciones, pero lo que es peor que una película, edificios destruidos completamente, vidrios, camas fuera de la casa, imágenes que son de verdad peor que una película de Hollywood. No se puede creer lo que estamos viendo. Pues estamos hablando de el corazón de la ciudad, un lugar que muy, muy dinámico y dinámico todo el día y toda la noche. La gente trabaja en este barrio durante el día, vive por allá porque tenemos lo que se quedó de las casas antiguas de Beirut, porque con la ignorancia y con la corrupción que tenemos, destruyeron más de 4.000 edificios antiguos muy bonitos de Beirut. Pues la gente está buscando el alma de lo que se quedó de Beirut. Ahora es un caos total, es una tragedia nacional, a nivel nacional. La gente intenta ayudar, pero ¿qué plan de construcción vamos a tener? Es una pregunta que la gente está comunicando entre ellos. Gulnar, es gravísimo que haya desaparecido prácticamente el puerto de Beirut. ¿Cómo va a afectar de manera la situación económica del país el hecho de que la principal entrada marítima del país prácticamente haya desaparecido con esta explosión? Ya ustedes estaban en una crisis económica no solo asociada a la situación que vive el país regularmente, sino adicional a la COVID-19, la pandemia. Todo esto pues hace un caldo de cultivo de una crisis muy complicada. ¿Cómo afecta la desaparición del puerto a la ciudad, a la economía del país? La gente no está pensando ahora en la desaparición, en las consecuencias de la desaparición del puerto. La gente está pensando más de cómo esta clase política va a poder manejar la situación. Las primeras reacciones que vinieron de los políticos libaneses fueron de mendigar, de pedir dinero de los países europeos u otros. Pues tenemos mucho miedo de cómo tratan con cada crisis. No tenemos confianza. Creo que por el momento la gente no está pensando directamente en las consecuencias económicas de la destrucción del puerto. Primero porque tenemos otros puertos que podemos también utilizar y el país, como había dicho, es muy, muy pequeño. Podemos en este caso usar el puerto de Trípoli, por ejemplo, o el puerto de Saida, o también el puerto de Jounieh, que son
más pequeños. El puerto de Trípoli es grande, pero se puede usar como el país ya es de verdad muy pequeñito. Estamos hablando de una costa de 2.200 kilómetros, o sea que no es tan enorme. El problema es más hoy, o sea que la crisis económica, la gente que tenía productos o materiales en el puerto no podía sacarlos por la corrupción de estos políticos, como no podemos sacar nuestro dinero de los bancos. Y esto es la crisis es la tragedia de cada libanés, que sea rico, que pertenezca a la clase mediana o que sea pobre. La gente había dejado este dinero para poder vivir, como no tenemos un plan claro de jubilación, de apoyo del gobierno, una situación medical buena. El gobierno está ausente, el gobierno solo saca dinero de la gente, pero no ofrece nada. Pues la cuestión del puerto especialmente no es la problemática tan grande por el momento. La problemática es de dejar la gente sacar su dinero de los bancos para que puedan construir sus casas, reparar sus comercios, y que el ayudo, o sea, la ayuda que va a venir de los países, que no se vaya para estos políticos, como había pasado en la crisis siria, como había pasado durante las invasiones israelíes, porque mucho de este apoyo, mucho de este dinero desaparecía. Y bueno, y después se veía en las casas y la manera de vivir de estos políticos. Creo que la tragedia es más para la gente que tenía productos en el puerto y que probablemente la seguridad no sé si va a pagar cualquier cosa, porque el sistema de corrupción es un sistema completo y todo el mundo está implicado. Estos políticos tienen el negocio y se comparten la cosa entre ellos. Pues tenemos que hablar más de la crisis económica y de que cualquier apoyo no venga en las manos de estos. Finalmente, Gulnar, a usted le ha tocado muy de cerca esta tragedia. Incluso me contaba que familiares muy cercanos han resultado afectados e incluso algunos amigos fallecidos. Sí, sí. O sea que yo no estaba muy lejos de Beirut y de verdad sentimos la explosión como si estuviera muy, muy cercana. La primera cosa que hice es llamar a mi mamá porque sabía que estaba en la calle, o sea que estaba yendo de un lugar a otro y no me contestaba. Pues tuve mucho miedo porque normalmente la gente contesta directamente porque tenemos este reflejo de dar buena noticia directamente, porque la ausencia de la noticia significa que la persona está en peligro. Y mi mamá no estaba contestando y supe después que mi mamá estuvo herida de una ventana que se cayó y que le cortó su brazo. El problema es que no habían hospitales para recibirla, porque los hospitales directamente llenos. Empecé a llamar a amigos médicos que me dijeron que era imposible porque diferentes hospitales fueron afectados, como el hospital de Saint George en Ashrafi, de Jaitable, por ejemplo, Hotel Dieu también, y no podían recibir a más gente. Los médicos, como había dicho, llorando y que no sabían, estaban tratando con un número de víctimas enormes. Tengo fotos, por ejemplo, de operaciones hechas con los teléfonos, con la luz del teléfono, porque se cortó la electricidad en el hospital. Un gobierno incapaz de dar la electricidad solo a los hospitales. ¿Qué podemos esperar más de ellos? Otro amigo que perdió a su amigo que estaba sentado con él, un un arquitecto que me estaba visitando, un amigo de una amiga también que falleció en su casa, y en su Facebook se ve que estaba filmando, estaba en live y perdió su vida. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo podemos seguir con una clase tan irresponsable? Pues Gulnar, muchísimas gracias por haber atendido este llamado desde aquí, desde el Reino Unido, desde la ciudad de Londres, desde donde hacemos este contacto, y pues darnos un poco la perspectiva de lo que está sucediendo en estos momentos tan difíciles para la sociedad libanesa. Te agradecemos muchísimo la entereza y la facilidad que nos has dado para poder hacer esta entrevista. Muchas gracias a usted. Hablábamos con Gulnar Joaquín, ella es socióloga
trabaja en la Universidad del Líbano y además es consultora de estudios de género, contacto en directo que hacíamos directamente con la ciudad de Beirut en el Líbano. Esperemos que las cosas mejoren allí en estos momentos. La situación, a menudo que van pasando las horas, se van conociendo más detalles de cómo están las cosas allí. Estaremos muy pendientes de todo lo que suceda en las próximas horas allí en el Líbano.